La sección exterior de la ciudad de Firie, clip-clop clip-clop. Un carro de caballos movió pacíficamente a lo largo de un camino fangoso con una caja de tamaño mediano y completamente cubierta. Dos hombres de mediana edad con camisetas largas viajaban en ese carro de caballos y, ocasionalmente, miraban la caja detrás de ellos. Hermano masón, ¿alguien creerá que el niño mató a sus propios padres? Grady le preguntó a Mason mientras miraba la caja con una mirada tranquila. Por supuesto, todos lo creerán porque no son sus verdaderos padres. En cuanto a la razón principal por la que los mató fue, debido al suero de despertar de grado 3. Mason mantuvo su mirada en el camino mientras respondía a Grady sin mirarlo. Pero, aún, deja de molestarte por eso. Nuestro trabajo es matar al niño y a su amigo antes de hacer desaparecer sus cuerpos. Mason estaba molesto con las preguntas de Grady mientras continuaba, en cuanto a las otras cosas, hay otros que se encargarán de eso. Está bien. Grady se quedó en silencio cuando entendió lo que significaban las palabras de Mason. Necesito salir de aquí. Al mismo tiempo, dentro de la caja completamente cubierta, un niño de 12 años escuchó su conversación y se puso furioso y quiso salir de la caja. Sin embargo, no podía mover su dedo, mucho menos su cuerpo. ¿Es por esa inyección? Toby recordó haberse inyectado algo antes de desmayarse y concluyó que los efectos de la inyección aún estaban presentes. Suspiro, ¿voy a morir? Sin padres, Ryan y otros se convertirán en huérfanos y soportarán muchas dificultades. Necesito salir de aquí a cualquier costo. Toby estaba teniendo emociones encontradas mientras pensaba en sus hermanos. Aunque no eran sus verdaderos hermanos, para él, eran más que verdaderos hermanos. Toby estaba furioso, asustado y sin esperanza como sabía, incluso si salía de la caja, lo matarían ya que no despertó ningún talento para luchar contra adultos con talentos. Lo siento Joel, por mi culpa, ¿tú también eres? Mirando a su amigo a su lado, que también fue capturado junto con él, Toby no pudo evitar sentirse culpable. ¿Por qué mataron a mis padres? ¿Por qué me están incriminando? ¿Quién quiere hacerle esto a mi familia? Mi familia no es rica ni poderosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? As I felt it was his last moments before getting killed, Toby only had questions in his head as he felt it since take over his head again. Nearly a decade later, they don't come near me Leo please forgive me. Marco lo que data young man, completely covering door, and anxiously begging not to come near him. Dignity al readisai not to mess it with me or my people. The young man covering blood didn't have an emotion on his face as he slowly walked toward the young man with a bloodied silver colored sword in his hand. Behind him, more than 100 corpses were lying on the ground, completely covering blood. Just because you are the grandson of a supreme hero gives you the right to kill and Johnny? He might not be powerful enough to go against your grandfather now. However, when he become powerful, he will go to everlasting TT and make it never existing TT. Leo didn't stop walking as he spoke one line after another with an emotionless look, making Marco shiver even more. Please forgive me I know I'm wrong and I should have never done that. Be-Star, get away from my son. Before Marco could finish his words, an angry voice came from the distance as a middle-aged man flew towards Leo at an incredible speed. Father, kill this Be-Star. Seeing that his father had come to his rescue, Marco was no longer fearful and asked his father to kill Leo. Be-Star today is the day you will die. Ah. At the same time, he didn't forget to laugh at Leo's bad luck. Do you know what? He was actually waiting for your father. When Marco told Leo out to shivering and begged him, he saw a cold smile on Leo's blood-covered face. Suos. Son, are you alright? Martin landed in front of his son and hurriedly checked for the injuries on his body. I am alright, father. But, you have to kill that Be-Star. As you can see, we can't let him. Feu. Once he checked that his son was not injured, Martin had a sigh of relief as he didn't bother to listen to his son's words anymore. Instead, he looked at Leo with a furious look on his face and shouted. Call of Undead. Rumble. Cacha. Son, countless undead beings came out of the ground and stood before Martin and Marco. There were mutated beasts, monsters, and even humans among those undead beings, each having a strength ranging from rank 4 to rank 8.
Yuki Yeran entire elite team of my everlasting city. As a compensation, you will become one of my undead beings today. Everyone, attack. As soon as I finish these words, I commanded these undead beings to attack Leo. That's not going to happen. Instead, your talent will be mine today. Even when such a powerful undead army was coming at him, Leo was calm as he countered Martin with a challenge. Martin and Marco raised their brows as they didn't understand what Leo's words meant. I know you can't understand my words right now, but son, you will. Leo said to the father and son duo with a slight smile on his blood-covered face before muttering, Vladimir, Victor, you can take care of them. Son, two silhouettes came out of Leo's shadow while emitting black mist from their bodies. Slash. Pucci. The two black-colored silhouettes were very fast as they destroyed the undead beings with a single slash. Father, what's happening? What are those silhouettes? Marco asked his father as he could not say what those silhouettes were and how they were able to destroy his father's undead army so easily. Shadow vampires we are they following that the Star's words. Even though I could not see the appearance of those silhouettes properly, I could guess what they were, and I was shocked that Leo was able to control them. Son, let's escape. After seeing two shadow vampires destroying his undead army, Martin decided to escape with his son using his second talent without any hesitation. Swoosh. Slash. Not so soon. However, Leo appeared behind them and directly pierced his silver sword into Martin's heart. Dim, detectó un talento súper raro, llamada de los no muertos, ¿quieres tragarlo? Tan pronto como Leo mató a Martin, sonó una notificación del sistema en su cabeza. Por supuesto. Le prometí que tomaría su talento. Leo reveló una leve sonrisa cuando respondió al sistema en su cabeza. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Un año después, frente a la puerta exterior de la ciudad de Firie, había un grupo de jóvenes de veintitantos años con ropa exquisita de pie mientras miraban el enorme muro exterior de la ciudad de Firie. Parece que el muro no se ha actualizado en los últimos 10 años. Leo observó la pared familiar frente a él y sacudió la cabeza con una mirada sin emociones en su rostro. Tenía 6 pies de alto con cabello de color negro y una cara fría pero hermosa. Llevaba ropa de color negro especialmente diseñada compuesta de la piel de una bestia mutada. 2 hombres jóvenes y una mujer joven se pararon en silencio detrás de Leo mientras escuchaban sus palabras. Los jóvenes eran guapos, y la joven era tan hermosa como un hada. Sin embargo, las armas con las que había equipado contaban una historia diferente. Cada uno de ellos llevaba ropa especialmente diseñada como Leo. Swoosh. Jóvenes héroes, ¿planean ingresar a la ciudad? Al ver a los 4 miembros, los observadores de la muralla exterior de la ciudad se apresuraron hacia ellos y preguntaron con una sonrisa cortés en sus rostros. Aunque era la primera vez que veía a los 4 jóvenes héroes, los observadores podían decir que eran al menos héroes de élite o incluso héroes avanzados. Entonces, ¿fueron muy educados como les preguntó el líder de los observadores? Sí. Leo asintió con la cabeza mientras miraba a un joven a su izquierda. Soy el capitán del escuadrón mercenario. Golden Giants y estamos aquí por invitación de la familia Ambermane. Dominic mostró una pequeña insignia de color dorado junto con una carta de invitación que tenía una insignia de león rojo. ¿Escuadrón de mercenarios? Por un breve momento, el líder de los observadores despreciaba a Leo y a otros. Sin embargo, rápidamente volvió a su sonrisa cortés. A los ojos de casi todos, los mercenarios son las personas que harían cualquier cosa siempre que pague la cantidad correcta. Entonces, por supuesto, no eran tan respetados como los héroes de la ciudad que protegen la ciudad de las bestias mutadas y los monstruos de otro mundo sin pedir nada a cambio. La familia Ambermane ha enviado a alguien por usted y ahora está esperando un momento. El líder de los observadores miró por encima del hombro y señaló a un observador, que asintió con la cabeza y corrió apresuradamente hacia atrás. Por favor, sígueme. Te guiaré a él. Al mismo tiempo, el líder de los observadores cortésmente les pidió que lo siguieran. Sir Aidan, envió un equipo de rescate a las cavernas de la serpiente. Mientras Leo y otros seguían en silencio detrás del líder de los observadores, un grupo de jóvenes se apresuró desde la distancia mientras gritaban en voz alta.
¿Cuántos de tus amigos quedan en esas cavernas? Sin embargo, Aidan estaba tranquilo cuando hizo una pregunta. No era la primera vez de Aidan, o no era la primera vez que alguien quedaba atrapado en algún lugar peligroso. Solo uno y ella solo tiene un talento curativo pero no tiene ningún talento de combate. Necesitas talentos rápidamente en un equipo de rescate. El líder de ese grupo era un hombre joven de unos 20 años. Incluso cayó de rodillas y le rogó a Aidan. Actualmente, no hay un equipo de rescate disponible en el cuartel de la ciudad. Los enviaré tan pronto como estén disponibles. Aidan miró un pequeño edificio a lo lejos y sacudió la cabeza hacia ese joven. Zack, no perdamos nuestro tiempo con los observadores. Vamos a pedir ayuda a su familia. Un joven de ese grupo ayudó al joven arrodillado mientras se burlaba de Aidan. Espera. Sin embargo, Zack no se puso de pie, en cambio, miró a Leo y su grupo. Señor, se ve poderoso. ¿Puedes salvar a mi prometido? A juzgar por la ropa, Zack podía decir que el grupo de Leo eran definitivamente héroes poderosos. Entonces, solicitó su ayuda. Sin embargo, el grupo de Leo no dijo nada, y quedó claro por su silencio que no tenía ninguna intención de ayudar a Zack. Dan. Zack, what are you doing? Just as Zack was getting angry, a voice came from the distance that made Zack calm down. Uncle you are here? Please save Julia. Zack rushed toward his uncle and requested him for help as he briefly explained the situation she was in. Julia? When Leo heard that name, he sentire body shock a little as some memories from his childhood flashed in his head. Zack, you know we can't save her now. Even if we go now, we can't find her body as it might have been devoured by the serpents in those caverns. Zack's uncle shook his head and asked Zack to accept that she was gone. My poor Julia we were planning to marry next month but no. Zack fell to his knees, crying like he had lost something precious in his life. However, they could see an evil smile under his crying if one looked closely. Leo, did you notice something? Dominic se acercó a Leo y le preguntó sobre algo. Voy a dar un paseo. Teletransportación. Swoosh. Sin embargo, Leo respondió algo más ya que tenía una mirada preocupada en su rostro antes de desaparecer de su lugar. ¿Qué? Aunque fue solo por un breve momento, Dominic notó la mirada preocupada en la cara de Leo, haciéndolo sorprender. ¿Julia? ¿Es ella una de las razones por las que estaba ansioso por ingresar a la ciudad? Dominic miró a Zack y su tío Seth antes de sacudir la cabeza, te metiste con la persona equivocada. Si algo le sucede, no puede permitirse enfrentar su ira. Nota del autor. Toby regresa a la Ciudad del Fuego con su nueva identidad. Leo. Entonces, no te confundas y continúa leyendo. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. ¿Acaba de usar teleportación? ¿Qué? ¿Teletransportación? ¿No es esa una de las habilidades más raras que despiertan los humanos? Aidan y otros observadores observaron la repentina desaparición de Leo, haciéndolos conmocionados. ¿Capacidad de teletransportación? Zack y su tío Seth también estaban igualmente conmocionados porque era raro ver a alguien con un talento. Teleportación. Mientras hablaba, Dominic reveló una leve sonrisa, ¿entraremos a la ciudad ahora? Sí, sí. Vamos. El jefe de la familia le pidió a Seth que cuidara bien a estos miembros. Entonces, no se molestó en hacer preguntas sobre la repentina desaparición de Leo mientras los guiaba a la ciudad. ¿Teletransportación? ¿Está pensando en ayudarla? Mientras el grupo de Leo seguía a Seth a la ciudad, Zack miró en dirección a las cavernas de la serpiente y murmuró en silencio para sí mismo. Dudo que lo haga. Escuché que los mercenarios no se preocuparán por nada a menos que se les pague. Zack se secó las lágrimas cuando reveló una leve sonrisa y pensó en silencio. Incluso si estaba pensando en salvarla, cuando llegue allí, ella será devorada por esas serpientes. En cavernas de serpiente, ¿voy a morir aquí hoy? Una mujer joven estaba encogida de miedo en una esquina de la caverna mientras se escondía detrás de una roca. Llevaba un vestido largo de color verde que estaba completamente cubierto de polvo. Todavía tengo una bestia más que disuade el suero, pero ¿realmente me salvará? Mirando la pequeña botella en sus manos, Julia se preguntó mientras se limpiaba las lágrimas. Sí sé.
De repente, un silbido vino desde la distancia, haciéndola temblar. Hace unas horas, Julia sintió que estaba viviendo en un sueño porque se estaba casando con la persona que amaba o que creía que amaba debido a sus acciones afectuosas. Además, era un descendiente directo de la familia Ambermane. Pero él es... Sin embargo, estaba desconsolada cuando recordó cómo Zack la empujó a las cavernas de serpientes. Sin embargo, ella no quería morir solo porque estaba desconsolada. En cambio, quería salir de este lugar y saber por qué la quería muerta. Parece que no puedo vengarme en esta vida. Después de unos minutos, usó el suero disuasorio final de la bestia en sus manos y esperó a que ocurriera un milagro. Ella quería hacer algo para salir de las cavernas de Seperent. Sin embargo, estas cavernas estaban llenas de miles de serpientes mutadas y en el momento en que sale de su lugar seguro, ella sería asesinada por ellos. Swoosh. Por favor, mantente a salvo, Julia. Solo por unos minutos más. En el desierto, Leo se dirigió en la dirección de donde vinieron Zack y su equipo. Con un espacio de unos segundos, usaría teleportación y viajaría instantáneamente casi 1 kilómetro. ¿Dónde están estas malditas cavernas? Después de usar su talento, Leo haría una pausa para buscar las cavernas de la serpiente antes de teletransportarse una vez más. Rumble. Swoosh. Si no encontraba las cavernas de las serpientes, dejaría las grietas en el suelo donde estaba parado. Mostraba lo ansioso que estaba por encontrar a Julia. Si algo le sucede a Julia, entonces no puedo enfrentar a Joel. Leo se teletransportó continuamente mientras pensaba en su amigo y su promesa. En cavernas de serpiente, el tiempo continuó pasando cuando los efectos disuasivos de la bestia comenzaron a desaparecer. Ya es inútil esconderse aquí. En lugar de morir aquí mientras espero ayuda externa, debería arriesgarme a dejar este lugar. Finalmente, Julia se enderezó el corazón y lentamente se levantó de su escondite. Sise. Cuando salió de su escondite, los sonidos de silbido excitados resonaron en las cavernas cuando todas las serpientes mutadas se apresuraron hacia Julia. Son realmente sensibles al sonido. Julia apretó sus pequeños puños mientras corría hacia la salida de las cavernas de serpientes. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Julia se animó a sí misma cuando aumentó su velocidad hacia la salida, que aún no había aparecido a su vista. Ahí está. Después de correr un rato, Julia finalmente encontró la salida ya que se sentía esperanzada nuevamente. Swoosh. Tud. Sin embargo, una serpiente mutada gigante apareció de la nada y se paró antes de la salida. Una bestia mutada de rango 6. Mirando las 6 cuentas en la cabeza de la enorme serpiente, Julia adivinó el rango de la serpiente mutada frente a él. Después de la aparición de los monstruos, casi todos los animales nativos mutaron y se convirtieron en bestias mutadas. Los humanos clasificaron a las bestias mutadas en varios rangos, comenzando del rango 1 al 10. Las bestias mutadas de rango 1 son las más débiles, mientras que las bestias mutadas de rango 10 son equivalentes a los héroes supremos y son las más fuertes. ¿Es así como voy a morir? Cuando vio a la serpiente mutada de rango 6, Julia perdió toda su esperanza cuando cayó al suelo. Sise. Después de la mutación, la inteligencia y la ferocidad de los animales aumentaron mucho a medida que les gustaba ver la desesperación a los ojos de su presa. La serpiente gigante lentamente acercó su cabeza a Julia mientras sacaba la lengua bífida. Sol. Julia ya no podía soportar la presión mientras las lágrimas se precipitaban inconscientemente de sus ojos. Sise. Aunque la serpiente gigante podía tragarse a Julia de un solo trago, no tenía ninguna intención de hacerlo tan pronto. Sise. Como si la serpiente gigante disfrutara atormentando a Julia, ordenó a sus secuaces que disfrutaran de la comida. Para una serpiente mutada de rango 6, devorar a un héroe de rango 4 recién ascendido no lo beneficiaría. Entonces, decidió dejar a Julia por sus subordinados, quienes se benefician de consumir un héroe de rango 4 como ella. Sise. Después de recibir órdenes de su líder, todas las serpientes se emocionaron y saltaron a Julia como si no pudieran esperar para devorarla. Hermano Joel, no puedo esperar a que regreses más. Rodeada de miles de serpientes, Julia abandonó la idea de salir viva de las cavernas de la serpiente mientras miraba la salida en la distancia. Swoosh.
Justo cuando Julia renunció a sus esperanzas, vio una silueta humana a la salida de las cavernas, que desapareció y reapareció directamente frente a ella en un segundo. ¿Quiénes son? Julia se sorprendió por la repentina aparición del joven. Sin embargo, antes de que ella pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el joven la abrazó y murmuró con una voz apenas audible: «Estoy aquí». Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. En las cavernas de la serpiente. Estoy aquí. Aunque Leo murmuró esas palabras con una voz apenas audible, Julia podía escucharlas. El momento actual la hizo recordar algo del pasado cuando las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras ponía la cabeza sobre el pecho de Leo. Por alguna razón, ella no se sentía incómoda. Ella se sentía cálida en su corazón mientras pensaba en su hermano Toby. Quemar en cenizas, combustión. Una capa apareció de la nada cuando Leo la envolvió a su alrededor antes de usar uno de sus talentos. Swoosh. Chisporroteo. Una gran ola de fuego salió del cuerpo de Leo cuando quemó todas las serpientes de zafiro que corrían hacia él, dejando solo cuentas de zafiro en el suelo. Me alegro de que no te haya pasado nada. Después de limpiar las serpientes de zafiro, Leo desenvolvió su capa y miró a la joven en su abrazo con una mirada afectuosa en su rostro. Leo lanzó un suspiro de alivio al poder venir en el momento adecuado para salvar a Julia. Si los que lo conocieran vieran esa mirada en sus ojos, se sorprenderían con seguridad porque rara vez tenía esa mirada en sus ojos. Ejem. Al ver que Julia no tenía la intención de salir de su abrazo, Leo le aclaró la garganta y la hizo salir apresuradamente de su abrazo. Lo siento, señor. Y, gracias por salvarme. Julia se disculpó apresuradamente con Leo y, al mismo tiempo, le agradeció. A cambio de salvarlo, simplemente recoja todas estas cuentas de zafiro y véndalas a un buen precio. La mirada cariñosa en los ojos de Leo desapareció antes cuando le pidió a Julia que recogiera las cuentas de zafiro tiradas en el suelo. Sí, señor. Julia fue llevada de regreso por un momento. Sin embargo, cuando pensó en la línea «Nada es gratis en este mundo», Julia asintió apresuradamente con la cabeza. Él no es el hermano Toby. Aunque Julia sintió cierta conexión con Leo después de recordar un evento similar del pasado, estaba segura de que él no era su hermano Toby porque su hermano Toby había fallado en su despertar. Sí sé. Cuando Julia sintió que finalmente se había salvado, el sonido silbante familiar de la serpiente gigante resonó desde las profundidades de las cavernas de la serpiente. Señor, huyamos de aquí. Hay una serpiente mutada de rango 6 en estas cavernas. Solo recordar que la serpiente mutada de rango 6 hizo temblar a Julia mientras instaba a Leo a escapar de la caverna. ¿Una serpiente mutada de rango 6? Leo levantó las cejas por un momento mientras pensaba. ¿Hay una bestia mutada de rango 6 tan cerca de la ciudad? De acuerdo con las reglas y regulaciones de cualquier ciudad en este nuevo mundo, no debería haber bestias mutadas de rango 6 dentro de un radio de 10 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, estas llamadas cavernas de la serpiente estaban a solo 5 kilómetros de la ciudad exterior. El muro exterior de la ciudad no ha sido reparado o actualizado en los últimos 10 años. Una bestia mutada de rango 6 dentro de un radio de 5 kilómetros de la ciudad. Falta de disponibilidad de los equipos de rescate. Leo murmuró las fallas de la ciudad de Firie, que notó incluso antes de ingresar a la ciudad de una sola vez, y continuó pensando. Me pregunto qué tan desordenada está la ciudad desde adentro. Señor. Julia dio un par de pasos hacia la salida. Sin embargo, ella lo llamó ansiosamente, al ver que Leo no se movía de su lugar. Se dio cuenta de que el joven era un héroe poderoso. Sin embargo, Leo era solo un joven de unos 20 años, sin importar cuán poderoso fuera. Solo mantente a un lado. Me ocuparé de eso. Al salir de sus pensamientos, Leo le pidió a Julia que se hiciera a un lado y esperó a que se mostrara la serpiente mutada de rango 6. Para derrotar a una bestia mutada de rango 6, un humano necesita al menos talento de tipo de ataque de rango 6. Incluso con eso, es muy difícil contar el resultado de la pelea. Sin embargo, este joven es demasiado joven para tener un talento de rango 6. Cuando escuchó las palabras de Leo, se sorprendió. Sin embargo, a juzgar por la edad de Leo, no estaba completamente convencida de que Leo tuviera el poder de someter a una bestia mutada de rango 6. Sí sé.
Pronto, la serpiente mutada de rango 6 salió de las profundidades de las cavernas y bloqueó la salida. Sise. Al ver las cuentas de Zafiro en el suelo, se puso furioso y silbó a Leo antes de lanzarse contra él sin perder tiempo. Para comenzar un nuevo comienzo en la ciudad de Firie, necesito algunos créditos. Parece que eres la oportunidad enviada por el cielo para mí. Leo no mostró ninguna emoción en su rostro cuando le dijo con calma a la serpiente de Zafiro que se estaba lanzando contra él. Swoosh. Por supuesto, no se olvidó de esquivar su ataque al mismo tiempo. Plata de arcano. Tan pronto como dijo esas palabras, una espada de color plateado con misteriosas runas grabadas en ella apareció en la mano de Leo. Slash. Leo cortó la cabeza de serpiente mutada de rango 6 con una barra casual como si estuviera cortando una gelatina. ¿Qué? Mirando la escena frente a ella, Julia miró a Leo con los ojos bien abiertos. Solo un héroe avanzado puede matar a una bestia mutada de rango 6 en un solo golpe. Pero, él es demasiado joven para ser un héroe avanzado. Julia se frotó los ojos mientras miraba a Leo con una nueva luz. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Después de la repentina aparición de los monstruos y las bestias, la existencia de la raza humana se vio amenazada. Sin embargo, aparecieron algunos seres del otro mundo que se llamaban a sí mismos dioses. No solo mató a los monstruos y las bestias, sino que también estableció ciudades con sus poderes que impidieron que los monstruos y las bestias entraran a la ciudad. Como los humanos estaban felices de estar vivos bajo la protección de los dioses anunciaron su partida, decepcionando a los humanos. Sin embargo, no tenían el poder de evitar que esos seres de otro mundo abandonaran su mundo. A pesar de que estaban protegidos dentro de las ciudades, la idea de monstruos y bestias que acechaban fuera de las murallas de la ciudad los hizo temblar. Tal vez a los seres de otro mundo les gustaban los humanos o se compadecían o veían algo en los humanos, o por cualquier razón, decidieron dar un regalo de despedida a los humanos. El regalo fue un edificio llamado Salón de Dioses que ayudó a los humanos a despertar los talentos escondidos en lo profundo de los cuerpos humanos. Además, no se limita a una sola ciudad. En cambio, cada ciudad tiene su propio Salón de Dioses, lo que la hace conveniente para los humanos. Y es el nuevo comienzo donde los humanos comenzaron a seguir el camino de Ero con sus talentos despiertos. Pronto, clasificaron la ruta Ero en 11 rangos, comenzando del rango 0 al 10. Un humano recién despertado se considera un héroe de rango 0 o un héroe novato. Desde el rango 1 hasta el rango 9, los héroes se clasifican en 3 clases dependiendo del nivel de sus talentos. Son héroes aprendices, héroes de élite y héroes avanzados con 3 rangos en cada clase. En cuanto a los héroes de rango 10, se los llamaba héroes supremos, y estaban en el pináculo del camino del héroe, al menos eso es lo que la mayoría de la humanidad asumió ya que nadie superó ese rango. ¿Héroe avanzado? ¿Cómo se convirtió en un héroe avanzado a una edad tan temprana? Cuando Julia vio cómo Leo mató a una bestia mutada de rango 6 en un solo ataque, ella concluyó directamente que Leo era un héroe avanzado mientras se preguntaba cómo se volvió tan poderoso a una edad tan joven. Ella era una heroína de tipo curativo de rango 4 y pertenecía a la categoría de héroes élite. A su edad, convertirse en un héroe de élite ya era un logro, y estaba orgullosa de sí misma por eso. Después de ver a Leo, quien se convirtió en un héroe avanzado cuando tenía poco más de 20 años, el poco de orgullo en Julia desapareció sin dejar rastro. Aunque no conocía a todos los héroes avanzados en la ciudad de Firie, puedo decir que definitivamente no es de la ciudad de Firie. En la ciudad de Firie, solo unos pocos humanos se convirtieron en héroes avanzados antes de los 30, y cada uno de ellos era famoso. Sin embargo, se convirtieron en héroes avanzados cuando estaban a punto de llegar a los 30, mientras que Leo parecía tener poco más de 20 años. Entonces, Julia estaba segura de que Leo no era de la ciudad de Firie. ¿Qué estás esperando? Recoge todas las cuentas de Zafiro en el suelo. Mientras Julia descubría los orígenes de Leo, su voz fría resonó en las cavernas, despertando a Julia de sus pensamientos. Sí, señor. Julia dejó de espaciarse y asintió apresuradamente con la cabeza y comenzó a recoger las cuentas de Zafiro en el suelo. Puchi. En cuanto a Leo, caminó hacia la cabeza cortada de la serpiente mutada de rango 6, atravesó su espada plata de arcano en el centro y recuperó un cristal de color azul.
¿Un núcleo de bestia? Parece que es un cazador de bestias experimentado. Mientras recogía las cuentas de Zafiro, Julia observó las acciones de Leo y qué tan rápido encontró y recuperó el núcleo de la bestia en el cuerpo de la bestia mutada. Ella adivinó la profesión de Leo. Cada ciudad tiene una unidad especial llamada héroes de caza de bestias o cazadores de bestias que limpian los monstruos y las bestias de la ciudad y garantizan la seguridad de los ciudadanos. Además de garantizar la seguridad de los ciudadanos, estos héroes cazadores de bestias deben traer los cadáveres de las bestias y los monstruos a la ciudad, y al mismo tiempo, necesitan buscar tesoros naturales y recursos fuera de la ciudad. Los núcleos de las bestias son los cristales donde las bestias mutadas almacenan su energía para ascender al siguiente rango. Señor, recogí todas las cuentas de Zafiro. Pronto, Julia recogió todas las cuentas y caminó hacia Leo mientras miraba el enorme cadáver sin cabeza de la serpiente. Señor, ¿por qué no recupera las partes valiosas del cadáver? Anteriormente, escuchó que Leo necesitaba créditos. Akamoni, y vender las partes valiosas de la serpiente de rango 6 obtendría un precio razonable. Como el cadáver era demasiado grande para llevarlo, Julia sugirió que Leo cosechara las valiosas partes del cadáver. Soy demasiado vago para hacer eso. Leo sacudió la cabeza cuando respondió con su aspecto frío habitual. ¿Demasiado perezoso? Julia se sorprendió y pensó. No es de extrañar, un héroe avanzado y un héroe de élite viven en dos mundos completamente diferentes. A sus ojos, si encontraba un cadáver de bestia mutado de rango 6, recuperaría todas las partes valiosas incluso si tuviera que cansarse hasta la muerte. Entonces, ¿qué tal si te ayudo a recuperar las partes valiosas para mostrar mi gratitud por salvarme? Aunque sería difícil para ella, Julia decidió ayudar a Leo. ¿Esta chica? Leo sacudió la cabeza ante las palabras de Julia. Sería difícil para un héroe de rango 4 recolectar las partes valiosas de una bestia mutada de rango 6 sin un talento tipo ataque. No te preocupes por eso. Leo miró a Julia y dijo. En cuanto a pagar su gratitud, venda esas cuentas de Zafiro a un buen precio. No se preocupe, señor. Mi hermana es dueña de una joyería que compra hermosas piedras como estas. Con una sonrisa segura en su rostro, Julia respondió a Leo. ¿Tu hermana? Leo levantó las cejas cuando escuchó las palabras de Julia. Sí. Aunque no estamos relacionados por la sangre, ella me ha ayudado mucho en el pasado y todavía continúa ayudándome. Mientras hablaba de su hermana, Julia no pudo evitar revelar una hermosa sonrisa. Parece que todavía queda humanidad en este mundo cruel. Aunque su rostro todavía tenía una mirada severa, Leo estaba agradecido con la persona que la estaba ayudando. Señor, ¿qué pasa con el cadáver? ¿Realmente lo vas a dejar aquí? Después de hablar sobre su hermana, los ojos de Julia volvieron a caer sobre el cadáver de la bestia y le preguntaron a Leo al respecto. ¿Quién dijo que lo voy a dejar? Tan pronto como terminó sus palabras, Leo puso sus manos sobre el cadáver de la bestia, que desapareció en el aire, haciendo que Julia se sorprendiera una vez más. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Swoosh. El cadáver colosal de la bestia mutada de rango 6 desapareció justo enfrente de los ojos de Julia, lo que la sorprendió bastante. ¿Tiene un talento de almacenamiento dimensional? Julia se preguntó si Leo tenía otro talento junto con los talentos. Teleportación y combustión. Aunque los talentos relacionados con el espacio no eran poderosos, eran raros y valiosos. Julia ya se sorprendió al saber que Leo tenía dos talentos y ahora estaba sorprendida por la posibilidad de tener un tercer talento. ¿Anillo de almacenamiento? Justo cuando Julia pensó que Leo podría tener otro talento, notó un anillo opaco de color negro alrededor de uno de los dedos de Leo. Con la aparición de los monstruos y las bestias, cada vez más cosas únicas y raras comenzaron a aparecer en el mundo. Los humanos comenzaron a crear cosas que nunca antes habían imaginado usando sus talentos despiertos. Entre esas cosas, los anillos de almacenamiento, los anillos con un espacio oculto dentro de ellos, eran uno de ellos. Pero el espacio dentro de ese anillo de almacenamiento, ¿no es demasiado? La razón por la que Julia equivocó a Leo tenía otro talento fue por el espacio. En general, los anillos de almacenamiento eran escasos incluso para los héroes avanzados, e incluso esos anillos de almacenamiento tenían mucho menos espacio dentro de ellos.
Sin embargo, el anillo de almacenamiento de Leo claramente tiene un espacio de al menos un edificio de 2 pisos. Vamos. Sí, señor. Después de almacenar el cadáver de la bestia en su anillo de almacenamiento, Leo comenzó a salir de las cavernas de la serpiente con Julia en silencio detrás de él. Señor, mi nombre es Julia. ¿Puedo saber tu nombre? Caminando detrás de Leo, Julia finalmente se dio cuenta de que todavía no se presentaba. Entonces, se presentó y pidió el nombre de Leo. Leo. Leo respondió en una sola palabra, y como si pensara en algo, respondió. Deje de llamarme, señor. Puedes llamarme, hermano Leo. Antes de que Leo pudiera terminar sus palabras, Julia se dirigió a él como, hermano Leo. Leo no le estaba pidiendo que lo llamara, hermano Leo. Sin embargo, cuando escuchó esas 2 palabras, se sintió cálido ya que siempre quiso escuchar eso. ¿Está bien llamarte, hermano Leo? Aunque Leo siempre tuvo una mirada severa en su rostro, Julia se sintió cerca de Leo por alguna razón. Sin embargo, todavía se sentía un poco ansiosa cuando lo llamó, hermano Leo. Entonces, ella preguntó apresuradamente si estaba bien con Leo. Siéntese. Leo estaba feliz en su corazón. Sin embargo, solo una mirada severa estaba en su rostro. Excelente. Julia se hizo feliz y pensó en silencio. Parece que no tiene tanto frío como parece. En general, todos los héroes avanzados que encontró hasta ahora despreciaban a todos los que no se convirtieron en héroes avanzados. Sin embargo, en el caso de Leo, él no la menospreció en absoluto, haciéndole sentir que Leo era un héroe de corazón cálido. Vamos a ver su talento. Mientras caminaban de regreso a la ciudad de Firie, Leo pensó en silencio en su cabeza. DIM, evaluación de héroes. Nombre Julia. Edad, 20. Talento, ola de curación. Nivel 4. Ola de curación, con la ayuda de este talento, el héroe puede liberar una brisa que puede curar al héroe y a los héroes circundantes. Nota, limitado a un radio de 40 metros alrededor del héroe. Rango de héroe, rango 4. Héroe de élite de bajo nivel. Potencial, 2, 9%/100%. De repente, apareció una pantalla holográfica frente a Leo con la información de Julia al respecto. Durante los últimos 10 años de su vida, Leo tuvo una buena cantidad de pruebas y tribulaciones y algunos encuentros fortuitos. Entre esos encuentros, Leo ganó el sistema de deglución. Talent. Como su nombre lo sugería, ayudaría a Leo a devorar otros talentos siempre que cumpla con algunas condiciones. Sin embargo, hay un largo período de enfriamiento de 1 año antes de que pueda devorar otro talento. Sin embargo, Leo ya estaba satisfecho de que ganaría un nuevo talento cada año. Además, aparte de tragar los talentos de otros anualmente, hay otra función en el sistema que ayuda a Leo a evaluar la información de los demás. Entonces, Leo usó la función evaluación de héroe del sistema de deglución de talento para verificar la información sobre el talento de Julia. Ola de curación. Un talento raro entre los humanos, pero su equipo la abandonó. Leo no pudo controlar su ira cuando pensó en Zack, quien actuó como si quisiera salvar a Julia. Aunque los héroes de tipo curativo no tenían mucho poder de ataque, eran muy valorados y respetados en la sociedad humana, ya que podían curar enfermedades y curar lesiones fácilmente. Por supuesto, un héroe de rango 4 como Julia no estaba muy a los ojos de poderosos héroes. Sin embargo, sería una historia diferente si se convirtiera en una heroína de rango 7 y se uniera a las filas de héroes avanzados. 2, 9% del potencial. Parece que se convirtió en una heroína de rango 4 muy recientemente. Controlando su ira, Leo miró el siguiente indicador importante en la evaluación del héroe, y fue potencial. Mientras el potencial alcance el 100%, el talento del héroe se actualizaría al siguiente nivel, y el héroe ascendería al siguiente rango. Dado que el potencial de talento de Julia es solo del 2, 9%, Leo podría decir que ascendió al rango 4 muy recientemente. Mientras esté preparada adecuadamente, no tendrá problemas para convertirse en una heroína avanzada, pero en el momento en que se convirtió en una heroína de élite, querían matarla. Para la humanidad, tener héroes curativos de alto rango ayudaría mucho en su lucha con los monstruos y las bestias. Ese bastardo Zack pertenece a la familia Ambermane, ¿verdad? Bien, bien.
Leo estaba pensando en una razón para meterse con la familia Ambermane, y ahora, finalmente obtuvo una razón perfecta. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. En la mansión de la familia Ambemane, actualmente, el jefe de familia está en una reunión con el líder de la ciudad y los otros jefes de familia. Entonces, el joven maestro Zen discutirá con usted sobre nuestro acuerdo. Después de guiar a Dominic y a otros a la mansión familiar, Seth les presentó a un hombre de unos 30 años. Zen es el hijo mayor del jefe de la familia Ambermane y el hermano de Zack. Entonces, usted es el famoso escuadrón mercenario. Golden Gains. Bienvenido a la ciudad de Firie. Zen fue educado mientras continuaba, escuché que harás cualquier cosa siempre que te paguen. ¿Es eso correcto? No perdió el tiempo dando vueltas por las ramas cuando llegó directamente al punto principal. ¿No es esa la razón por la cual el jefe de familia Liam nos invitó a esta ciudad? Dominic también fue directo cuando dio la respuesta contundente, haciendo que Zen se enojara un poco. Gracias por venir aquí en tan poco tiempo. Sin embargo, Zen reprimió su ira ya que su familia necesitaba su ayuda. Si está agradecido, hablemos del acuerdo sin más preámbulos. Rebecca respondió al Zen en un tono tranquilo. En una semana, el líder de la ciudad planea abrir las ruinas de Dios recientemente descubiertas. Y, según el informe de investigación inicial, solo se pueden ingresar héroes menores de 25 años. Entre los famosos escuadrones mercenarios, su escuadrón es el único que tiene mercenarios menores de 25 años. Entonces, quiero que ayudes a los jóvenes héroes de mi familia Ambermane en las ruinas de Dios. Y al mismo tiempo, mates a los jóvenes héroes de otras familias. Suprimiendo su ira, Zen explicó lentamente la razón por la cual la familia Ambermane solicitó ayuda. Golden Giants. Inicialmente, Zen comenzó su explicación con una sonrisa cortés en su rostro. Sin embargo, se convirtió en una sonrisa malvada al final de su oración. ¿A ruinas de Dios? Dominic y los otros dos quedaron gratamente sorprendidos por esas dos palabras. Las ruinas de Dios es un lugar donde los seres de otro mundo dejaron varios tesoros para los humanos. Sin embargo, cada tesoro está rodeado de varios peligros, de modo que solo los humanos con la fuerza suficiente podrían tomarlos. Además, para evitar que los viejos héroes se hagan cargo de estos tesoros, cada ruinas de Dios está sellada con una barrera que solo permite a los humanos dentro de un límite de edad específico. Sí. Zen asintió con la cabeza y continuó, sin embargo, ni siquiera pienses en tomar todos los tesoros para ti. Si completa su trabajo correctamente, lo recompensaré con 1 o 2 tesoros cada uno junto con el pago de su trabajo. Además, para ingresar a las ruinas de Dios, debes ser ciudadano de la ciudad de Firie. Entonces, la única forma en que puedes entrar en las ruinas de Dios es con la ayuda de mi familia. Antes de que Dominic pudiera darle una respuesta, Zen agregó otra cosa para asegurarse de que Dominic aceptara su trato. Parece que no podemos dejar esta mansión hasta que estemos de acuerdo con su trato, ¿verdad? Aunque Dominic todavía tiene poco más de 20 años, tenía su parte de pruebas y tribulaciones. Entonces, pudo comprender su situación actual en poco tiempo. No es de extrañar, puede convertirse en el líder del escuadrón de los famosos gigantes de oro a una edad tan temprana. Zen reveló una leve sonrisa en su rostro mientras elogiaba a Dominic. Incluso con una amenaza tan abierta, Dominic y los otros dos no mostraron signos de miedo o preocupación, ya que permanecieron sentados con una mirada tranquila en sus rostros. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Aunque Zen los amenazó abiertamente, estaba un poco ansioso en su cabeza porque quería que este acuerdo fuera exitoso. Mientras nos pague lo suficiente, no tendremos ningún problema en ayudarlo. Dominic no tuvo que pensar mucho antes de dar su respuesta, haciendo feliz al Zen. Por supuesto. Zen asintió con la cabeza con gran entusiasmo cuando comenzaron a discutir los detalles del pago. A pocos kilómetros de la ciudad de Firie. Hermano Leo, tienes menos de 25 años, ¿verdad? Cuando Leo y Julia regresaban a la ciudad, Julia le preguntó con una mirada curiosa en su rostro. Por lo que parece, se dio cuenta de que Leo tenía poco más de 20 años. Sin embargo, hay algunos sueros disponibles en el mercado que ayudan a los humanos a verse más jóvenes que su edad real. Sí.
Leo siempre mantuvo sus respuestas a un solo mundo, ya que era del tipo que hablaba significativamente menos. Parece que tomarás todos los tesoros de las ruinas de Dios. Julia le dijo a Leo, con una sonrisa brillante en su rostro, haciéndole levantar la cabeza. ¿A ruinas de Dios? ¿Hay ruinas de Dios cerca? ¿Cómo podrían no saber qué son las ruinas de Dios como héroe avanzado? Sin embargo, no esperaba que hubiera un Dios a ruina cerca de la ciudad de Firie. ¿Eh? ¿No viniste a la ciudad de Firie para participar en las ruinas de oro? Al ver la mirada sorprendida en el rostro de Leo, Julia le preguntó a Leo al respecto. No. Leo sacudió la cabeza y preguntó. Cuéntame al respecto. En la ciudad eterna. ¿Encontraste el rastro de ese bastardo? Un anciano con una túnica de batalla blanca gritó a un grupo de hombres de mediana edad que vestían uniforme militar. No. El líder del grupo de hombres de mediana edad caminó hacia el frente y sacudió la cabeza en voz baja. Inútil. Hay cientos de ustedes, pero aún así lo dejan escapar. Además, todavía no puedes encontrar un solo rastro de él. El viejo no era otro que el líder de la ciudad eterna, Kaiser Drach. Cuando escuchó la respuesta, se puso furioso y miró a los hombres parados frente a él. Arg. Pronto, todos parados frente a Kaiser cayeron de rodillas y gimieron de dolor. Debido a ese bastardo, no solo perdí 100 héroes avanzados, sino que también perdí a mis 2 hijos. Kaiser apretó los puños mientras pensaba en la muerte de sus 2 hijos. Te daré un mes para averiguar dónde se esconde ese bastardo después de matar a mis hijos y a mis hombres. Después de hacerlos sufrir por un tiempo, Kaiser los liberó de su talento y les dio una fecha límite para encontrar a un joven. Gracias por mostrar misericordia, señor de la ciudad. Definitivamente lo encontraremos. El líder de la unidad militar agradeció a Kaiser antes de abandonar la mansión. Una vez que te encuentre, haré que te arrepientas de haberte metido conmigo. Kaiser se juró a sí mismo mientras miraba a los militares desaparecidos. Visita y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Parece que la familia Ambermane quiere monopolizar los tesoros en las ruinas de Dios. Jeje. Después de aprender todo sobre Diosa Ruina de Julia, Leo adivinó por qué la familia Ambermane solicitó la ayuda del escuadrón mercenario Golden Gains. Mientras espero la oportunidad de derrotar a la familia Ambermane, viene caminando solo hacia mí. Leo se rió de su suerte mientras adivinaba lo que la familia Ambermane quería del escuadrón mercenario Golden Giants. Entonces, estás entrando en las ruinas de Dios. Después de pensar por un momento, Leo le preguntó a Julia si estaba entrando en las ruinas de Dios. Por supuesto, lo haré, inconscientemente, Julia asintió con la cabeza. Sin embargo, antes de terminar sus palabras, pensó en algo y dijo, supongo que no entraré después de lo que sucedió hoy. ¿Eh? Leo frunció un poco el ceño y se dio cuenta de por qué no entraría en las ruinas de Dios. Como héroe de tipo curativo, Julia necesita un equipo. Sin un equipo, la matarían incluso antes de darse cuenta del peligro. Después de la traición de su equipo hoy, sabía que nunca podría unirse a ese equipo nuevamente. ¿Deberíamos ayudarnos unos a otros entonces? Después de pensar por un momento, Leo le preguntó a Julia con una mirada tranquila. Aunque había innumerables peligros dentro de un Diosa Ruina, hubo innumerables beneficios junto con esos peligros. Entonces, Leo no quería que su hermana se perdiera esos beneficios, ya que la ayudarían a convertirse en una heroína avanzada más rápido. ¿Ayudándose unos a otros? ¿Cómo puedo ayudarlo, hermano Leo? Julia estaba sorprendida. Sin embargo, cuando recordó el rango de héroe de Leo, sacudió la cabeza con una mirada decepcionada. Soy un mercenario. Entonces, ¿por qué no me contratas para protegerte dentro de las ruinas de Dios? Una sonrisa rara apareció en el rostro de Leo cuando explicó cómo podían ayudarse mutuamente. Mientras te traiga conmigo a las ruinas de Dios. Me protegerás hasta que salgamos de las ruinas de Dios. ¿Verdad? Después de escuchar la oferta de Leo, Julia resumió su trato cuando le preguntó a Leo. Sí. Leo asintió con la cabeza mientras le preguntaba. Entonces, ¿estás interesado en contratarme como tu guardaespaldas? Sí, hermano Leo. Estaré bajo su cuidado entonces.
Julia no dudó ni un poco cuando aceptó el trato de Leo. Como extraño, Leo no tenía derecho a ingresar a las ruinas de Dios. Por su cuenta. Sin embargo, si alguien lo contrató, podría ingresar a las ruinas de Dios. Sin ningún problema. Aunque no fue un gran problema para Leo ingresar a las ruinas de Dios. Solo quería ayudar a su hermana. Parece que necesito cambiar mi plan. Según su plan anterior, no había ruinas de Dios. Entonces, Leo decidió cambiar su plan. Además, no le cuentes a nadie sobre mi clase de héroe. Leo de repente pensó en algo y le dijo a Julia. Eso es correcto. Si todos saben que eres un héroe avanzado, es posible que no te permitan ingresar a las ruinas de Dios. Aunque Julia parecía un poco aburrida para ser traicionada por su novio, era buena para comprender la situación. Entonces, cuando escuchó las palabras de Leo, Julia asintió apresuradamente con la cabeza y aceptó sus palabras. Es bueno ya que ella está inventando sus propios motivos. Leo era bueno en la planificación. Sin embargo, se sintió aliviado cuando no tuvo que explicar todo. Ahora, tengo que pensar en cómo separarme de los demás a los ojos de la familia Ambermane. Seth y Zack lo habían visto con el escuadrón mercenario. Golden Gains. Entonces, quería encontrar una buena razón para hacer creer a la familia Ambermane que no tenía nada que ver con las Golden Gains. Si la familia Ambermane supiera que Julia lo contrató como su guardaespaldas, encontrarían que algo estaba mal porque Julia no era lo suficientemente rica como para contratar a un miembro del escuadrón mercenario. Golden Giants. Con la aparición de las ruinas de Dios, Leo tuvo que cambiar todos sus planes con respecto a la ciudad de Firie. Sin embargo, no le importó. No es la primera vez que cambio los planes. Sin embargo, es bueno cambiar los planes incluso antes de ejecutar mi plan original. Leo ajustó sus pensamientos y comenzó a preparar un nuevo plan. Julia. Mientras Leo y Julia caminaban hacia la ciudad, un joven de unos 20 años corrió hacia ellos y llamó a Julia. Ryan, ¿qué haces aquí? Julia se sorprendió cuando vio al joven. Sin embargo, ella preguntó con calma. Escuché que estás atrapado en las cavernas de la serpiente. Gracias a Dios, estás a salvo. El joven llamado Ryan lanzó un suspiro de alivio mientras jadeaba por aire. Era fácil decir que estaba realmente preocupado por ella, a juzgar por la mirada ansiosa en su rostro antes. Ryan. En cuanto a Leo, en el momento en que escuchó el nombre del joven, Leo levantó las cejas y murmuró, si realmente es el pequeño Ryan, tendrá exactamente 21 años. Aunque Leo sintió que el joven frente a él no era otro que su hermano, quería verificar su edad antes de confirmar. Sistema, inicie la evaluación. Leo ordenó al sistema que obtuviera información completa sobre Ryan. DIM, evaluación de héroes. Nombre Ryan. Edad, 21. Rango de héroe, rango 5. Clase élite de nivel medio. Talento, infierno. Nivel 5. Infierno, después de activar el talento, el cuerpo del héroe estará cubierto completamente de llamas, y con un pensamiento, el héroe puede convertir todo lo que entra en contacto con esas llamas en nada. Nota, el rango de esas llamas es un radio de 50 metros. Potencial, 50%/100%. Tiene 21 años. Lo primero que Leo comprobó fue la edad, y después de confirmar la edad, Leo estaba casi seguro de que el joven frente a él era su hermano. Despertó un poderoso talento de tipo ataque. Estaba feliz por su hermano pequeño, pensando. Debe haber trabajado muy duro para convertirse en un héroe de rango 5 a su edad. Quiero contarte todo, pero dudo que me escuches. Cuando tenía 5 años, los padres de Ryan lo adoptaron. Sin embargo, más tarde, fue incriminado por matarlos. Entonces, Leo no se atrevió a revelar su verdadero nombre a Ryan, y lo mismo ocurre con Julia. Gracias a él, ella se separó de su hermano. No es fácil para los huérfanos sobrevivir en este mundo. Además, cuando su hermano es acusado de asesinato y robo, las cosas serían aún más difíciles. Aunque no fue testigo de cómo vivían Ryan y sus otros hermanos después de la muerte de sus padres, estaba seguro de una cosa. Es decir, no tenían una vida fácil. Me pregunto cómo están Evan y Emily. Mientras Leo pensaba en sus hermanos, pensó en sus 2 hermanos menores. No hay necesidad de que te preocupes por mí. Estoy perfectamente bien.
Leo salió de sus pensamientos cuando escuchó las frías palabras de Julia a Ryan. Hermano Leo, vámonos. Después de decirle esas palabras, Julia pasó junto a Ryan sin volver la cabeza. ¿Qué está pasando entre estos dos? ¿Por qué le está dando un hombro frío? Leo no entendió por qué se volvieron así. Sin embargo, siguió en silencio detrás de Julia después de mirar a Ryan. ¿Quién es él? ¿Por qué lo está llamando hermano? A Ryan no le importaba la actitud de Julia, ya que ya se había acostumbrado. Sin embargo, sospechaba de Leo. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Hermano Leo, ¿vamos a vender estas cuentas de Zafiro? Pronto, Leo y Julia entraron a la ciudad cuando Julia sugirió vender las cuentas. Hoy no. Estoy cansado después de viajar a la ciudad de Firie. Entonces, quiero descansar por hoy. Leo sacudió la cabeza y preguntó, ¿hay algún buen hotel para alojarse en esta ciudad? Por supuesto que sí. Sin embargo, solo harán que sus bolsillos estén vacíos. Julia asintió con la cabeza y continuó, ¿qué tal si llegamos a, hay una habitación extra en mi casa? Puedes quedarte allí todo el tiempo que quieras sin pagarme nada. Antes de que Julia pudiera terminar sus palabras, Ryan, siguiéndolas en secreto, saltó hacia adelante e invitó a Leo a quedarse en su casa. No. El hermano Leo es mi guardaespaldas. Entonces, él necesita quedarse en la misma casa que yo para protegerme adecuadamente. Antes de que Leo pudiera decir algo, Julia rechazó instantáneamente la oferta de Ryan con una razón. ¿Olvidaste que nuestras casas están una al lado de la otra? No será un problema para el hermano Leo venir a su rescate a tiempo. Además, la hermana Amy estará allí para protegerte. ¿Cómo podría Ryan dejar que Julia y Leo se quedaran en la misma casa? Entonces, respondió declarando algunos hechos. Pero, tiene razón. No es una buena idea que nos quedemos en la misma casa. Cuando Julia estaba a punto de decir algo, Leo la detuvo y aceptó quedarse en la casa de Ryan. Excelente. Hermano Leo, no te importa que te llame así, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Leo, Ryan se sintió feliz y miró a Julia con una sonrisa victoriosa. Julia no dijo nada ya que permaneció en silencio por un momento antes de decir, vayamos entonces. Finalmente, puedo ver a esos dos gatitos. Leo no estaba cansado, y solo quería conocer a sus dos últimos hermanos. Sin embargo, no podía simplemente pedirle a Julia que lo llevara con Emily y Ivan, ya que lo haría sospechar. Entonces, después de notar a Ryan siguiéndolos y sintiendo sus sentimientos por Julia, a Leo se le ocurrió un plan que le permitiría encontrarse con ellos de manera segura. Vamos. Ryan estaba feliz de que Julia no peleara con él con respecto al alojamiento de Leo, ya que él y Leo lo siguieron detrás de Julia. En la muralla de la ciudad, Sir Aiden, esa niña es de vuelta de manera segura con ese mercenario con un talento. Teleportation. Uno de los observadores notó que Julia y Leo entraban juntos a la ciudad y se apresuraron a Aiden, el líder de los observadores, para informarles. ¿Qué niña? Aiden frunció el ceño cuando le preguntó al observador de qué chica estaba hablando. La chica que el joven maestro Zack quería muerta. El observador respondió a Aiden sin pensar mucho. Slap. Idiota, ¿por qué lo dices en voz alta? ¿Quieres ser decapitado por la familia y cefeatero qué? Aiden abofeteó al observador antes de decir. Parece que ese mercenario fue a salvarla. Ve informa al joven maestro Zack al respecto. Aiden lo pensó antes de pedirle al observador que informara a Zack. Sí, Sir Aiden. El observador lentamente dejó su puesto de guardia para informar a Zack sobre el regreso de Julia. En la mansión de Zack, como el joven maestro de la familia Ambermane, Zack posee una mansión propia. Actualmente, está de buen humor porque finalmente se deshizo de Julia. ¿Solo porque despertó un talento de tipo curativo la califica para casarse conmigo? Zack se burló de Julia mientras continuaba burlándose, solo quería usarte para acercarte a la familia Icefeater. Sin embargo, ¿quién sabe que la familia Icepater ya te odia hasta la médula? Como Julia no era útil para que su plan se acercara a la familia Icefeater, a Zack se le ocurrió un plan para matar a Julia sin usar sus propias manos. Aunque Amy Icefeater podría sentir que algo estaba mal por la muerte de Julia, no hay forma de que lo demuestre. Zack confiaba en su plan mientras se relajaba en su sofá. ¿Qué? ¿Ella ha regresado a salvo?
Sin embargo, pronto, un observador llegó con una información que hizo que su estado de ánimo se volviera agrio. Sí. El mercenario con el talento de teleportación estaba con ella. Después de ser reprendido por Aiden, el observador tuvo cuidado al responder en voz baja. Maldita sea, ¿por qué esta bastarda humilde mercenaria la salva? Zack pisoteó el piso con ira. Espera un segundo, creo que sé cómo deshacerme de ella ahora. De repente, Zack pensó en algo y se apresuró a su hermano mayor Zen, dejando atrás al observador que esperaba algo de Zack. Pensé que podría obtener algunos créditos. ¡Qué desperdicio! Sacudiendo la cabeza, ese observador dejó en silencio la mansión con decepción. Supongo que ya debe haber recibido las noticias. Debido a su experiencia, Leo sabía con precisión cómo funciona una ciudad como la ciudad de Firie, y supuso que Zack ya debía haber recibido la información sobre el regreso seguro de Julia. Si mi suposición es correcta, podría tratar de usar a Dominic para ordenarme que mate a Julia. Mientras caminaba con Julia y Ryan, Leo comenzó a calcular el movimiento de Zack e intentó llegar a un contraataque. Sin embargo, todavía no es el momento adecuado para ir en contra de la familia Ambermane. Leo no habría dudado mucho en cuidar a la familia Ambermane. Sin embargo, sus planes cambiaron debido a las ruinas de Dios. Hasta que ingresemos a las ruinas de Dios. Es mejor permanecer discreto. Para Leo, la venganza era necesaria. Sin embargo, ir imprudentemente contra una familia poderosa como la familia Ambermane no lo ayudaría mucho. Pero, ese bastardo no dejará ir a Julia hasta entonces. Al mismo tiempo, Leo sabía exactamente qué era exactamente lo que Zack quería más en este momento. Ryan, ¿qué tan buenos son los equipos de patrulla de la ciudad? Antes de poder planear más, Leo quería saber más sobre la ciudad de Firie. Entonces, le preguntó a su hermano, que parecía fácil llevarse bien. Son buenos. Ryan respondió en una sola línea con una sonrisa forzada en su rostro. Está mintiendo. Leo pudo decir instantáneamente que los equipos de patrulla no eran buenos. Bueno. ¿Mi pie? Antes de que Leo pudiera hacer otra pregunta, Julia se detuvo en seco y se burló de Ryan. Estamos, equipos de patrulla, equipos de rescate y escuadrones de caza de bestias, todos son iguales. Antes de que Ryan pudiera decir algo, Julia interrumpió sus palabras y le explicó a Leo sobre los eventos del pasado. Un héroe de élite se ofendió por el dueño de una tienda por no dar un alto descuento y más tarde, el héroe de élite mató al dueño de la tienda frente a un equipo de la patrulla. Equipo de rescate, ya debe haber visto antes lo buenos que eran para salvarme. En cuanto a los escuadrones de caza de bestias, solo están interesados en tesoros y encontrar ruinas de Dios, dejando vivas a las bestias y monstruos mutados. Julia tuvo cuidado al explicar las cosas hechas por las 3 unidades de la ciudad de Firie porque les causaría problemas si alguien escuchara sus palabras. ¡Qué desastre! Leo sacudió la cabeza mientras sentía lástima por los ciudadanos de la ciudad de Firie. Ryan permaneció en silencio ya que no sabía qué decir porque era miembro del escuadrón de caza de bestias y lo que Julia dijo era cierto. Pronto, Julia y Leo comenzaron a hablar sobre más cosas con respecto a la ciudad de Firie mientras Ryan las seguía en silencio. Hermano Ryan. Hermana Julia. Un joven y una joven mujer llamaron a Ryan y Julia desde lejos con miradas emocionadas en sus rostros mientras corrían hacia ellos. ¿Cuántas veces tengo que decir que no debes correr? Julia y Ryan dijeron la misma línea al unísono con miradas preocupadas. No pasará nada si corremos tanta distancia. Cualquiera podía decir que eran gemelos ya que tenían rasgos faciales similares con una apariencia. El gemelo respondió con una sonrisa en la cara mientras jadeaba por sus respiraciones. Estos pequeños gatitos ya han crecido. Leo podía decir que los gemelos frente a ellos no eran otros que sus hermanos menores, Emily y Evan. Estaba tan feliz de ver a Julia y sus hermanos menores en un solo lugar cuando sus ojos se volvieron brumosos. Pero, ¿por qué están sin aliento justo después de correr menos de una docena de metros? Al mismo tiempo, Leo estaba preocupado por ellos y revisó apresuradamente la información sobre ellos. ¿Qué? Sin embargo, después de verificar su información, Leo se sorprendió y se sintió ansioso. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Por qué? ¿Solo porque
Mirando las dos pantallas holográficas frente a él, Leo no solo estaba ansioso, sino que estaba furioso. DIN, evaluación humana. Nombre, Emily. Edad, 17 años 6 meses. Rango de héroe, ninguno. Talento, control de bestias. Parcialmente despertado. Efecto secundario, físico débil. Nota, si el talento no se despierta por completo antes de los 18 años, ella morirá. DIN, evaluación humana. Nombre, Evan. Edad, 17 años 6 meses. Rango de héroe, ninguno. Talento, control de monstruos. Parcialmente despertado, efecto secundario, físico débil. Nota, si el talento no se despierta por completo antes de los 18 años, morirá. Solo les quedan 6 meses de vida si no logran despertar sus talentos por completo. Leo apretó los puños mientras sentía que los cielos jugaban con él. Durante los últimos 10 años, Leo había experimentado tantas cosas. Sin embargo, fue su primera vez viendo sobre los talentos parcialmente despiertos. Es por eso que se sintió desesperado porque tenía miedo de no encontrar una solución a tiempo. Deben haber estado viviendo mucho peor de lo que pensaba. Ser huérfano era una cosa. Sin embargo, fue difícil vivir en este mundo cruel sin talento y un físico débil. El corazón de Leo dolió solo al pensar lo difícil que debe haber sido para ellos. Tengo otros 6 meses para encontrar una manera de despertar por completo sus talentos parcialmente despiertos. Leo apretó los puños mientras juraba encontrar una manera de ayudar a su hermano menor y su hermana menor. Aunque he visto a otros controlar bestias y monstruos, sus talentos se despertaron por completo y, al mismo tiempo, no tenían físicos débiles. Leo recordó sus encuentros con los héroes que podían controlar a las bestias y los monstruos. Sin embargo, no tuvieron ningún problema con sus cuerpos o talento. Hermana Julia, ¿quién es esta? Mientras Leo hacía todo lo posible para ocultar sus emociones encontradas en este momento, Emily y Evan le preguntaron a Julia sobre Leo. Él es el hermano Leo, el que me salvó. Saluda a él. Julia le presentó a Leo a Emily y Evan con una sonrisa brillante en su rostro. El hermano Leo debe ser muy fuerte, ¿verdad? Hermano Leo, ¿cuál es tu rango de héroe? ¿Y qué tipo de talento tienes? Sin embargo, Emily y Evan se sintieron curiosos cuando escucharon que Leo salvó a Julia. Entonces, le preguntaron sobre su rango de héroe y talento. Deja de ser grosero. Antes de que Leo pudiera responder, Ryan los reprendió porque nadie quiere revelar su rango de héroe y talento a otros que solo se conocieron recientemente. Lo siento. Emily y Evan también lo sabían. Entonces, se disculparon con Leo sin dudarlo. Es solo un talento. No se van a tragar mi talento. Leo sacudió la cabeza cuando respondió. Mi talento es la teletransportación. Swoosh. Tan pronto como terminó sus palabras, Leo desapareció de su lugar y apareció detrás de Emily y Evan. Genial. Emily y Evan vivieron sus vidas sin ningún talento. Además, nunca fueron demasiado lejos de su hogar debido a su cuerpo débil. Entonces, siempre tenían curiosidad por los talentos y disfrutaban viendo a otros usarlos. Por supuesto, lo es. Leo reveló una sonrisa completa en su rostro, y fue la primera vez que mostró una sonrisa frente a los demás. Incluso cuando estaba frente a Julia, no lo reveló. Sin embargo, era una historia completamente diferente frente a Emily y Evan. Cuando fue adoptado, él fue quien se hizo cargo de Emily y Evan desde el momento en que nacieron. En su corazón, Emily y Evan eran como sus hijos. Me pregunto si me recuerdan. Cuando Leo fue incriminado por el asesinato y fue secuestrado, Emily y Evan tenían solo 7 años. Entonces, dudaba que lo recordaran porque eran demasiado jóvenes. Sí, lo es. ¿Qué pasa con el rango de héroe? Los gemelos asintieron con la cabeza y preguntaron sobre su rango. Es el rango 5. Julia les respondió como Leo le sugirió que deberían ocultar su rango hasta que ingresen a las ruinas de Dios. Pronto, Leo, Julia y los gemelos comenzaron a hablar sobre cómo Leo la salvó en la cueva cuando entraron en la casa de Ryan. ¿Es la misma persona con la que estaba caminando hasta ahora? Mirando el repentino cambio de actitud de Leo, Ryan frunció el ceño y pensó en lo emocional que Leo estaba con él antes. Definitivamente hay algo extraño en él. Necesito vigilarlo. Ryan los siguió y entró en su casa con ese pensamiento en su mente.
En una de las mansiones pertenecientes a la familia Ambermane, escuché que tu amigo con el talento de teleportación salvó a alguien a quien no debería haber salvado. Después de enterarse de Julia de Zack, Zen fue a la mansión donde Dominic y otros estaban descansando. Sí. Es porque tu hermano le rogó que la salvara. Dominic no se sorprendió por las acciones de Leo, ya que respondió con calma, entonces, ¿cuánto le vas a pagar por salvarla? Esta pregunta fue dirigida a Zack, ya que él fue quien les rogó antes de entrar a la ciudad. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Zen miró a Zack y le preguntó a Dominic con una mirada severa en su rostro. Pregúntale a tu hermano pequeño al respecto. Dominic sacudió la cabeza y no se molestó en responder al Zen. Hermano, es mi culpa. Lo siento. Zen ya estaba furioso cuando escuchó que su hermano pequeño había rogado a un humilde mercenario por una niña humilde, pero ahora, otro humilde mercenario lo ignoraba. Zack se disculpó apresuradamente con Zen, temiendo que su hermano mayor pudiera desahogar su ira sobre él. Multa. Zen miró a Zack antes de mirar a Dominic, pídele que la mate. No te decepcionaré con el pago. Dado que solo son mercenarios humildes que harán cualquier cosa mientras se les pague, haré que la mate con las mismas manos que la salvaron. Este era el pensamiento en la cabeza de Zen cuando ordenó a Dominic. No podemos ordenarlo porque no es parte de nuestro escuadrón mercenario. Golden Giants. Dominic sacudió la cabeza y continuó, lo conocimos camino a la ciudad de Firie. ¿Eh? ¿No es el miembro de tu escuadrón? Zen y Zack fruncieron el ceño después de escuchar la respuesta de Dominic. Entonces, ¿qué tal si la matas? Zen le pidió al escuadrón de Dominic que terminara la misión ya que se enteraron de que Leo no era parte de su grupo. Es demasiado molesto matarla en la ciudad. Mientras continuaba, Dominic reveló una mirada perezosa en su rostro, ¿por qué no la matamos en las ruinas de Dios? Junto con los otros genios jóvenes de las otras familias. ¿Este bastardo quiere que le ruegue que la mate? No es una posibilidad. Zen sintió que Dominic quería que le suplicara. Entonces, decidió qué hacer con Julia. Bien, entonces. Te dejaré descansar ahora. Después de decir eso, Zen y Zack dejaron la mansión. Hermano, ¿realmente vamos a esperar una semana para matarla? ¿Qué pasa si ella hace algo loco mientras tanto? Fuera de la mansión, Zack le preguntó a Zen con una mirada ansiosa. ¿Crees que esperaré tanto? Con una sonrisa malvada en su rostro, Zen respondió. ¿Y qué si estos bastardos necesitan una semana para matarla? Puedo encontrar mercenarios humildes como ellos en todas partes en esta ciudad. Hermano, cada vez que sonríes así, sé que estás planeando algo bueno. Zack se rió entre dientes cuando vio la sonrisa en la cara de su hermano. Por supuesto, es bueno porque planeo matarla esta noche. Zen se fue después de decir esas palabras, dejando atrás a Zack, que estaba entusiasmado con la muerte de Julia. Veamos quién te va a salvar esta vez. Visita y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.